Bueno, a colación de lo que ha dicho, para no repetirnos, y me imagino que Conchi también, porque lo hemos hablado, seguramente estará de acuerdo con nosotros. Lo más brutal que nos afectó, sobre todo, en general a todos, pero sobre todo nosotros que somos municipios turísticos, fue que nos quedamos con un cero turístico. Todos aquellos empleados directos de las zonas turísticas, pues que tenían alquileres, hipotecas, etcétera, etcétera, fue un boom, porque claro, no... el tema de los ERTE llegó un poco más tarde y bueno, y tuvimos que poner todos los medios necesarios, incluso desplazar a otro personal de la administración a reforzar los servicios sociales. Tuvimos que hacer unas nuevas bases de forma urgente para llegar a todos, es decir, hacer un abanico de ayudas a todo tipo de personas y bueno, y más o menos no funcionó, pero sí es cierto que mucha incertidumbre, sobre todo porque era algo nuevo para nosotros, para todo el mundo. Y bueno, más o menos fuimos campeando el temporal. Y sobre todo medidas que ahora supuestamente, si reflexionamos, eso de lavar, desinfectar las calles, que a lo mejor en aquel momento tal dices tú, y ahora dices, es que no hubiera tenido ningún sentido, porque eso no hacía nada, pero era la percepción que teníamos todos de que entre más cosas hacíamos, pues mejor para intentar que el bicho pues no llegara a nuestros hogares. Pero bueno, de una angustia permanente, porque al final es así, es angustioso, y mucha incertidumbre y sobre todo porque es algo nuevo para todos, es decir, con aciertos y errores, pero bueno, aquí estamos. En la situación que nos encontramos en aquel momento, habiendo pactos o no habiendo pactos, tenían que ir todos a una, porque vamos, si no nos hundimos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte me imagino que las compañeras dirán que al final eso no se discutía, se tenía que hacer. Además, no tenían, yo creo que más de conciliar ninguna decisión, porque era de la noche a la mañana. Los presupuestos recientemente que se han aprobado en absolutamente todos los municipios, tanto en el sureste como en el sur, ¿tienen contemplado seguir reforzando servicios sociales? Siempre, los servicios sociales siempre tienen que estar reforzados porque sabemos que hay una parte de la población que siempre están en un bucle, se puede decir, y siempre hay un mínimo de familias que siempre están ahí. Y les tienes que dar esa cobertura, ¿no? Pero no hablo solo de los servicios sociales en ayudas, los planes de empleo, los planes de formación en alternancia, todo el despliegue que lo llamamos o lo concentramos en los servicios sociales. Pero vamos, en los servicios sociales es la concejalía que siempre se le dota, aunque después no se gasta o no se ejecuta en su totalidad, de presupuesto, porque tenemos que seguir estando ahí. En la pandemia, como hemos dicho, se elevó a la máxima potencia los recursos. Pero bueno, ahora se nota que independientemente de que seguimos ahí coleando los efectos de la pandemia y ahora con la crisis de la guerra de Ucrania, se nota que, por ejemplo, la relajación de esos servicios sociales que estuvieron en un pico muy alto con la pandemia, ahora se ha relajado y ahora prácticamente tenemos a las mismas familias de la prepandemia y algunas más que se han incorporado, pero que todavía están ahí rezagadas porque no han encontrado ese puesto de trabajo. Pero vamos, volveremos a las cifras, no tardaremos mucho. Y según la temporada que se avecina, de volver a recuperar números del 2019. Mogán no se puede comparar con San Bartolomé, porque Mogán tiene 21.000 habitantes, San Bartolomé es casi el doble que tiene San Bartolomé, o Santa Lucía. Es decir, nosotros teníamos los servicios sociales muchísimo más controlados. Es decir, nosotros, por ejemplo, no tenemos banco de alimentos. Y además no es necesario Mogán, pero San Bartolomé es necesario tenerlo, porque es que no solo es su población, sino también la población que tiene deambulando por aquí todos los días, más los inmigrantes, más no sé qué, más no sé cuánto. Entonces, Mogán en ese aspecto no se puede comparar con unos con otros, ¿no? Además, nosotros sí es cierto que ya partíamos con una ventaja, que yo venía ya de una legislatura anterior, que eso lo hablábamos cuando los primeros meses de gobierno de Conchi, que cuando nos reunimos como alcaldesa, una de las recomendaciones que yo le di a Conchi fuera, y que me sirvió a mí, es decir, tener los técnicos suficientes para empezar a trabajar. Es decir, ella por una serie de cuestiones que ya las sabemos todos, pues no ha podido todavía arrancar en ese sentido y está en ello. Pero, por ejemplo, yo que venía de una legislatura anterior, yo puse la maquinaria a funcionar, doté de personal todos los servicios necesarios, porque yo también venía de una etapa que gobernaba el Partido Popular y prácticamente no existía personal suficiente en los diferentes servicios, pero los doté. Y yo ya partía con esa ventaja cuando me encontré la pandemia. Claro, por eso claro, entonces para saber cómo entender el contexto de las cosas, ¿no? Y por eso yo no necesitaba bancos de alimentos ni nada, pero porque yo ya tenía dotado los servicios sociales y sobre todo también porque hubo refuerzo de otros servicios de personal a los servicios sociales. Por ejemplo, para coger esas citas y dar las ayudas de emergencia sobre la marcha con una videollamada con la trabajadora social y que te enviara por WhatsApp
la documentación que te pedía, que eran 2 cosas, nada más. Es decir, nosotros no tuvimos que esperar un mes para dar la ayuda o darle cita, pero porque es mucho más controlable en mi municipio, ¿me entiendes? Y pusimos los medios necesarios y bueno, y lo dotamos de mucho personal. Onalia. Sí, tú tienes una plantilla dotada en todos los aspectos, sobre todo si estamos hablando de obra, de la parte de obra pública en su totalidad, las cosas van a salir antes. Independientemente que tengas habilitados nacionales o no. Yo tengo una tesorera habilitada nacional, pero después, por ejemplo, tengo un tesorero y un secretario accidental, que nada tiene que envidiarle a nadie a nivel nacional, ¿no? Al final lo que se trata es de tú adaptar la organización a tus necesidades. Es decir, no que los habilitados nacionales tú tengas que adaptar a los habilitados nacionales, que es lo que siempre hemos hablado en petit comité con determinados alcaldes. Entonces, si para eso que se presenten unas elecciones, ¿no? Digo yo. Entonces, yo, por ejemplo, en Mogán lo tuve claro, es decir, empezamos a organizar la casa, empezamos a sacar plazas, listas de reserva, dotar y equipar y sobre todo tener un proyecto claro y directo en el desarrollo del municipio a 4 y a 8 años vista, que es lo que estamos ejecutando, nada más. Entonces, bueno, y los problemas, por ejemplo, que yo tuve tampoco tuve un problema. Yo cuando llegué a la alcaldía había un interventor de habilitado nacional que creo que duró 4 meses. Entonces se fue, porque le salió un concurso en Málaga y se fue, oye, estupendo. Pero vamos, que yo lo que tengo claro es, el político es el que tiene que mandar en la administración y los funcionarios son los que tienen que ayudar al político a ejecutar sus proyectos, no a ponerle chinitas en el camino, sino que se dediquen a otra cosa, digo yo. Los municipios más afectados por esa avalancha de personas buscando un mundo mejor, buscando un sitio mejor, han sido Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Mogán, horrible las imágenes que veíamos pues en pleno confinamiento, casi más de 3.000 personas hacinadas en ese muelle. Aparte usted, doña Onalia Bueno, hubo un momento cuando ya se levantó todo, que ponían esos inmigrantes pues directamente les abrían las puertas para que se quedaran en el municipio o donde ellos quisieran, y usted ponía guaguas para llevarlos precisamente frente a la delegación del gobierno. El problema es qué está pasando a día de hoy y que aquello que no vuelva a pasar. Por ejemplo, a mí lo único que me afecta a día de hoy, porque no me voy a repetir porque ya todos lo conocemos, yo ya no tengo ningún inmigrante en mi municipio, pero si lo que tengo son el problema de las pateras que llegan al muelle de Arguineguín, que hasta ayer se eliminaron las 15 últimas que habían, donde el gobierno de España, a través de su representante de la delegación del gobierno de aquí, sigue haciendo oídos sordos a que es una competencia suya y no hay manera de que entren que asuman su responsabilidad de cada vez que lleve un cayuco que lo retiren. Puertos Canarias, una vez que ha asumido nuevamente el puerto de Arguineguín, es la que está asumiendo, pero no es competencia de Puerto Canarias. El cayuco viene con unos migrantes. Y como viene con unos migrantes, el transporte también viene con ellos. Entonces es una competencia del Estado. Bueno, porque estamos todo el día poniendo parcheos. Y después lo segundo es que tuve la oportunidad de estar con el compañero Óscar y con Miguel Jorge Blanco en la delegación del gobierno, el tema de los fallecidos. Es decir, cuando a nosotros nos dice el delegado del gobierno, corrígeme si me equivoco, con los fallecidos, el enterramiento de los mismos es competencia municipal, que yo sepa, nosotros no tenemos competencias en aguas nacionales ni internacionales, que es donde mueren, porque el 100% de los fallecidos mueren en aguas nacionales e internacionales. Bueno, a esto tuve yo que dirigirme al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque tuve una llamada de él diciéndome que tenía que enterrar a los que estaban en el anatómico forense porque llegan al muelle de Arguineguín, y bueno, tuve una reunión donde le aclaré los conceptos, y ahí está. Nosotros enterramos los últimos 14, la FECA tuvo que mediar también, Óscar, con el resto de los municipios, que es de agradecer a los 21 municipios de Gran Canaria su solidaridad para enterrar todos aquellos que estaban, pero después vinieron 14 más, que los hemos enterrado en Mogán. Mogán los ha asumido, pero yo no asumo ningún enterramiento más porque no es competencia de los municipios. Y es como le dije yo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando mi interventor me ponga el reparo ahí, porque no es competencia mía, ¿qué hacemos? ¿Levantamos el reparo? ¿Eso qué significa? Malversación y prevaricación. ¿Quién se pone delante de un juez a darle explicaciones? ¿Yo? ¿Otra vez? Entonces, llega un momento que dice, oye, las cosas hay que ponerle su nombre y la responsabilidad que tiene a cada uno. Y esa es la parte que me compete. Y después está el resto de mis compañeros que están sufriendo el tema de los menas, deambulando por las calles, haciendo
no hay que criminalizar la situación, pero es que no hay control. Porque, por ejemplo, los menas que tiene Conchi aquí son los que me van con esas ONG a Puerto Rico, donde los dejan solos porque no van con el monitor, o el monitor les dice, los espero a las 7 aquí. Y después nos encontramos que la Guardia Civil tiene que intervenir, la policía tiene que intervenir, y no quiero criminalizar ni generalizar, pero sucede esas cosas. Nosotros vivimos del turismo y nosotros tenemos que garantizar que somos seguros, porque lo somos. Entonces hay un cierto descontrol después, que al final las consecuencias, por ejemplo, de San Bartolomé de Tirajana me derivan a mí también, o que los menas de Conchi, cada vez que llega una patera, se van al muelle de Arguineguín a registrar los contenedores porque les quitan la ropa por el tema del COVID, son ropas de marca, y me llenan todo aquello de basura. Eso también sucede. Y después la limpieza y los gastos que se generan, que lo hacemos con gusto, de dejar el muelle en condiciones, porque es un muelle pesquero, es un muelle turístico, etcétera, etcétera. O sea, esto es un debate que el Estado sigue mirando hacia atrás y los representantes del Estado en Canarias siguen mirando hacia otro lado. Siempre se han puesto de perfil, siempre, y se siguen poniendo de perfil. Entonces, bueno, ahora, según el acuerdo con Marruecos, esto se va a paralizar, vamos a ver si es verdad, pero las olas migratorias volverán, si no ahora, dentro de una década, o menos. Salida del muelle, y al ver las madres con las niñas, de verdad... durmiendo ahí 6 días seguidos con aquella solajera, los niños por detrás corriendo, ellas con el periodo, con bolsas de basura cambiándose, o sea, la higiene era aquello serio. Entonces, a raíz de esa voz de alarma que se giró, ninguna mamá durmió más de un día allí, ni niño. Pero es lo que te dice, ¿por qué tenemos que llegar a este extremo? ¿Qué pasa? ¿Que Canarias es la primera vez que recibe una crisis migratoria de esta envergadura cuando la hemos tenido mayores en el 2006? Pues hace poquito cumplieron mayoría de edad de los menas que tenemos aquí, alrededor de, no quiero equivocarme, pero más de 500 personas. ¿Qué salida se lo han dado? No, esa gente afortunadamente, como ha dicho Francisco, tienen familias en otros sitios, le sacan que esa es otra de las batallas que ganamos también. El tema de que el juzgado al final dijera que se pudieran ir porque tenían libre paso porque Marlaska lo prohibía, y eso fue real. Marlaska, el ministro Marlaska, sí, ¿no? El de Interior. Y afortunadamente en Canarias ya no nos queda poquito, y los menas que vayan cumpliendo edad también se van a ir, pero es una cuestión de tiempo. Pero a mí, a colación de lo que dice Óscar, y no sé si Conchi me lo puede corregir después, dentro del Estado está la Guardia Civil y la Policía Nacional. La Policía Nacional prácticamente te dotan todas las plazas, porque yo creo que, Conchi, prácticamente tú las tienes en su totalidad, pero la Guardia Civil no, es como la María dentro del Estado en cuestión de cuerpo de seguridad del Estado. Es decir, el privilegio de que la Policía Nacional le cubran prácticamente todas las vacantes, en este caso en San Bartolomé, que es la más cercana que tenemos, el conocimiento que yo tengo, pero la Guardia Civil, te vas a Güimes, te vas a Ingenio, a mí, y un montón de vacantes, y encima que somos, y encima, por ejemplo, Mogán está calificada dentro de la Guardia Civil con el tema del turismo para dotarlas de más plazas, ¿sabes? Pues ahí ni esa. Es una ley que está aprobada pero no está dotada económicamente, es como siempre. ¿Y a dónde van? A nosotros. Nosotros Mogán sí lo tenemos desde el año 2018, el servicio, pero porque es alarmante. Yo no sé si les pasa en el resto de los municipios, pero es muy alarmante el número de niños que nace con alguna tipología, ¿no? Estamos prestando servicio, y agradecer a los padres la iniciativa que están teniendo con servicios sociales, porque gracias a las firmas que se han recogido, esperemos que la Consejería de Educación ponga un aula en clave este año, el próximo curso, en el municipio de Mogán. Pero ojo, es alarmante los datos que están saliendo de niños con necesidades especiales en el siglo en que estamos, y que tienen que ser atendidos, y más otras actividades que estamos haciendo para ser escuetos, pero que estamos haciendo una apuesta decidida por ellos, independientemente que no sea competencia nuestra.